El Liceo Industrial Benjamín Franklin de Quinta Normal en Santiago suspendió sus clases presenciales luego de recibir una amenaza de tiroteo a través de un video subido a redes sociales. En el registro audiovisual se puede ver cómo desconocidos anunciaron el hecho para esta jornada con frases intimidantes y explícitas. Frente a la amenaza, la dirección del establecimiento educacional anunció que, además de suspender las clases, se interpuso una denuncia ante la PDI. El titular del Ministerio de Educación condenó los hechos de violencia a nivel nacional, asegurando que los hechos que estamos viviendo hoy son lo suficientemente graves para ponernos a todos a trabajar de inmediato. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Se ha visto en el último tiempo un recrudecimiento de la violencia, o al menos hemos puesto más ojo. Uno siempre ante estas cosas no sabe si están ocurriendo más o nos estamos fijando más de algo que ha ocurrido siempre. Difícil saberlo. Nos referimos a la violencia escolar, la violencia como método de resolución de conflictos o como modus operandi más o menos normal o habitual en las comunidades escolares, y un hecho, ojalá sea puntual, de amenazas a un tiroteo en Quinta Normal. Pero bueno, para eso es bueno conocer lo que opinan personas que conozcan de cerca los colegios, los profesores, las aulas. Y ni más ni menos que don Mario Aguilar, expresidente del Colegio de Profesores, hoy presidente del Colegio de Profesores Metropolitano. Mario, mucho gusto, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola Matías, buenas noches. Aquí bien, un gusto de conversar con ustedes. Igualmente, pues tanto tiempo. Cuéntenos, ¿cuál es su diagnóstico? Ustedes que conocen de cerca las comunidades escolares, están de cerca con los profes. Esto es, ¿estamos con un recrudecimiento de la violencia o estamos poniendo el foco sobre un problema que hace mucho tiempo ocurre? Bueno, es un problema que hace mucho tiempo ocurre. Nosotros lo hemos denunciado anteriormente, en años anteriores. Esto viene escalando, pero ahora en marzo, particularmente con este retorno ya masivamente a las clases presenciales, ha habido un aumento sin duda alguna. Lo que nos reportan nuestros colegas y la experiencia que hemos visto nosotros mismos en directo es que hay un aumento de la violencia muy fuerte entre escolares, aumento de la violencia hacia docentes y también de apoderados hacia docentes, que bueno, son casos que ustedes como prensa han reportado. Y hay muchos más de los que han salido en los medios de prensa. Entonces sí hay un aumento que a nosotros nos tiene bastante preocupados ciertamente. ¿Qué hipótesis hay? ¿Tendrá que ver con lo que tanto se habló en la pandemia de que íbamos a presentar, todas las sociedades que estuvieron encerradas y viviendo este drama de la pandemia, iban a presentar problemas, por ejemplo, de salud mental, donde hay alteraciones, no sé, estamos todos más nerviosos, nos cuesta más volver a relacionarnos? ¿Cuál es la hipótesis que ustedes manejan? Bueno, hay de todo un poco, pero evidentemente hay algunas cuestiones que se podrían abordar de una manera distinta. Hay una violencia estructural en la sociedad fuerte. Ustedes mismos en la prensa dan noticias de incidentes en las calles, dos automovilistas que se agarran por cuestiones bien menores y terminan en verdaderas cuestiones graves, agresiones sumamente duras. Ha aumentado la violencia dentro de las casas. Hay un aumento, hay una situación generalizada de estrés, de intolerancia, de usar la violencia inmediatamente como respuesta casi inmediata frente a cualquier conflicto. Eso está. Pero en el caso escolar, yo agregaría el hecho de que yo creo que no se previó bien el retorno, en términos de que luego de 2 años en que la gran mayoría de los estudiantes no estuvieron asistiendo a los colegios, en 2 años pasan muchas cosas y todo esto fue advertido. Ciertamente se pierden hábitos de estudio, se pierde hábitos de convivencia, obviamente se pierde toda la habitualidad escolar, de funcionamiento escolar, disciplina, ordenamiento, cosas mínimas, ¿no es cierto?, básicas, fundamentales. Y el retorno inmediato, abrupto a la jornada escolar completa, aunque se volvió a la presencialidad en el semestre pasado, tú sabes, Matías, que la asistencia fue baja. Claro. Por lo tanto, el grueso está volviendo ahora recién en marzo. O sea, ¿usted cree que nosotros advertimos una progresión más suave? Exactamente, y nosotros lo advertimos. Dijimos que pasar de no asistir durante 2 años a clase a asistir 8 horas continuas, con mascarilla, con toda la atención, ¿no es cierto?, que significa la pandemia que sigue viva. O sea,
cuestiones prácticas, concretas, estar con mascarilla todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, casi que salen los colegios jornada escolar completa, es molesto, es estresante. Los alumnos sin hábito de disciplinamiento escolar mínimo, ¿no es cierto?, al que me refería. Entonces, fue inadecuado y nosotros lo dijimos antes. Lo dijimos, volver a la jornada escolar completa abruptamente nos parece un error, tiene que haber un retorno más gradual. Y hoy día se está viendo, tanto así que el Ministerio ya tomó una primera medida que fue flexibilizar la jornada escolar completa y ya hay cierto consenso en los colegios que sin duda ese ha sido un factor que ha contribuido, además del factor general. Eso le voy a preguntar, ¿qué en términos pedagógicos se usa mucho qué remediales pudieran ustedes proponer para tratar de apaciguar un poco los ánimos, la calma y la violencia? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que entender que ahora en este retorno a la presencialidad ya masivamente, hay que priorizar mucho más el aspecto emocional y el aspecto de la readaptación gradual a la rutina escolar y a todo lo que eso implica, más que la obsesión por la cobertura de contenidos. Nosotros eso lo hemos planteado a las autoridades, se lo planteamos a las autoridades anteriores y se lo estamos planteando a las de ahora. Yo estuve justo en Quinta Normal, que ahora tenemos este tremendo caso que yo creo que es el más grave en la historia. Yo creo que, no sé si después podemos hablar específicamente del caso Quinta Normal, pero justo hace un par de días estuvimos en una ceremonia, estuve conversando con el subsecretario, aprovechando que él asistió, y le decíamos, tiene que haber mucha más preocupación por el aspecto emocional, por el aspecto de la readaptación social, más que la obsesión por los contenidos, el SIMS, los rendimientos. Eso no puede ser el foco. Hemos estado 2 años en una situación de anormalidad, todos tensionados, se vuelve con una tensión fuerte, no está superada la pandemia, hay entre temor y esta desadaptación. Vuelvo a insistir en el ejemplo práctico porque la mayoría de la gente lo debe entender. 8 horas con la mascarilla, con el del lado, encerrado en una sala que a veces no tienen ventilación adecuada, son factores tensionantes. Y yo le decía, subsecretario, necesitamos que haya mucha más gradualidad y a priorizar lo emocional. Nuestros alumnos, y eso era previsible, tienen un problema de desadaptación y necesitamos priorizar ese aspecto como lo primero, lo fundamental, atender, y no lo otro que parece ser la obsesión tan fuerte del sistema, que va a haber SIMS este año a como dé lugar, y eso tensiona mucho más al sistema, ciertamente. Disculpe, ¿cómo ha sido su juicio el aterrizaje a esta realidad del ministro Ávila? Bueno, al ministro Ávila le tocó asumir este retorno justo cuando él asume el cargo, los colegios están volviendo. Nosotros fuimos muy críticos del protocolo que dejó el ministerio anterior. Ya ha tenido algunos cambios, pero a nuestro entender esos cambios todavía son insuficientes. El aforo en la sala de clase tiene que ver, por un lado, con el tema sanitario, ciertamente, pero también con un tema pedagógico, en el contexto de lo que estoy diciendo. Debiéramos ya asumir derechamente que no puede haber 45 estudiantes en una sala de clase, más aún, incluso superando el tema pandemia. Una vez que superemos el tema de la pandemia, ojalá algún día ocurra eso, que ya la pandemia se decrete superada, tenemos que reflexionar si acaso es pertinente volver como que nuestra normalidad sea volver a tener 45 estudiantes en una sala, donde no es posible hacer un trabajo personalizado, donde la convivencia es mucho más difícil y compleja. Los estudiantes hoy día son complejos, incluso desde el punto de vista motriz, no están quietos muy fácilmente. ¿Cómo es? Mucho exceso de 45 estudiantes en una sala de clase, incluso en tiempos normales. Mario, hace rato se viene analizando, evaluando que la sociedad en su conjunto, y no solo en Chile, le está costando ejercer autoridad a las familias, a la política, a los colegios. La autoridad hoy día es un valor o es una condición puesta en duda, resistida en muchos casos y muchas veces atropellada. ¿Cómo es y desde cuándo ustedes ven ese germen de un problema? Hablamos de una autoridad, no estamos en un autoritarismo, que a veces que la gente lo confunde. Autoridad que tiene una madre, un padre, un profe, un director de escuela, un ministro de Estado. ¿De cuándo ustedes vislumbran este germen de el no respeto a una autoridad legítima, bien ganada? ¿Desde cuándo? Bueno, este es un tema que viene de tiempo.
como te decía, Matías, nosotros esto lo hemos venido alertando ya hace bastante tiempo. Y en ese sentido, la escuela tradicional, que muchas veces tiene esta disciplina impuesta, muchas veces tiene esta cosa vertical, muchas veces tiene esto de no generar tanta instancia de diálogo, sino más bien una cosa impositiva, y que está cambiando no solo en Chile, en el mundo entero. Y muchas veces la escuela, y entre otras cosas por la presión que hay por los rendimientos, que nosotros seguimos insistiendo que esta educación estandarizada, que prioriza los rendimientos, que prioriza la competencia entre colegios, que la supervivencia de la escuela muchas veces depende del rendimiento en esa prueba estandarizada, y por lo tanto no queda espacio para atender a otros aspectos emocionales, sociales, afectivos, que son tanto más importantes que el rendimiento en una prueba estandarizada, ha hecho que la escuela vaya quedando desfasada. La escuela tradicional está quedando desfasada. ¿Quiénes son los profesores, comillas, exitosos hoy día o que les va bien con sus estudiantes? Aquellos que tienen más capacidad de dialogar, aquellos que tienen más capacidad de escuchar a sus estudiantes, aquellos que tienen más posibilidades de innovar de repente, no tanto la clase frontal, ¿no es cierto?, donde hay un experto que es el profesor y los estudiantes son entes pasivos que solamente reciben esa información o el dato que después tiene que el alumno votar en una prueba, ¿no es cierto?, o demostrar en una prueba. Y todo eso hoy día no le hace mucho sentido a los estudiantes. Es cierto que hay este tema con la autoridad, es cierto, porque hay una crisis que no es solo en Chile, en el mundo entero estamos viendo fenómenos de este tipo. Nosotros tenemos harto contacto con gremios de otros países, participamos de organizaciones que agrupan los distintos gremios docentes, y este problema no es chileno solamente. Este problema de la violencia escolar, este problema del poco respeto a la autoridad, este problema del profesor tradicional que va quedando sobrepasado, nos va mostrando, y eso en muchos cursos, en actividades de perfeccionamiento, van entrando mucho más estas formas más horizontales de trabajar con los estudiantes, en donde la autoridad no se impone. Eso es muy importante. Es posible ganarse a los estudiantes, incluso estudiantes complejos, complicados. Es posible ganárselo. Autoridad. Si es que ellos están motivados, si es que ellos les hace sentido lo que están haciendo. Mario, en los minutitos que nos quedan, disculpe, porque estamos un poco pasados, pero quiero que usted como presidente metropolitano del Colegio de Profesores, me imagino que tiene antecedentes sobre este caso puntual de la escuela Benjamin Franklin de Quinta Normal. Una amenaza de tiroteo, eso es de las películas. Ojalá siga siendo una noticia lejana, ojalá no sea noticia nunca, pero que no sea de nuestra realidad. Y esta es la primera vez que aparece esta situación. Sí. ¿Usted qué antecedentes tiene sobre lo que ocurrió? Sí, yo he estado bastante interiorizado. De hecho, ayer mismo ya yo alerté y denuncié en las redes sociales, en Twitter y otras redes, esta situación, porque ya los videos estaban circulando y los colegas se comunicaron conmigo. Y es una situación gravísima porque además ellos toman una decisión, toman una decisión de suspender las clases y hacer una jornada de reflexión, y minutos después de que ellos toman una decisión interna, aparece un video diciendo, suspendieron las clases y creen que con eso se van a salvar, siguiendo con la amenaza, pero además con una información muy, muy directa. Entonces ahí ya derechamente pasó a un susto mayor, a un temor mayor por parte de mis colegas y toda la comunidad en general. Mira, los casos en Estados Unidos, estos terribles que vemos, que ojalá tocamos madera para que eso no llegue a ocurrir en Chile, pero todos partieron con algo así. Todos partieron con que alguien había puesto en las redes sociales unas amenazas, nadie le dio mucho crédito, se pensó que eran tonteras, y finalmente después los hechos se concretaron y las matanzas ocurrieron. Entonces nosotros creemos que esto no se puede tomar como algo menor o minimizar su importancia. Nosotros estamos exigiendo a las autoridades policiales, al Ministerio Público y al gobierno, a través del Ministerio del Interior, que esto sea investigado a fondo, de verdad, no ahora que está la tele nomás, porque también pasa muchas veces que una cosa es foco el par de días que está la televisión atenta, pero después ya pierde interés o pierde atención el caso. Nosotros queremos que esto se llegue a dilucidar, no debiera ser tan difícil. Nosotros entendemos que la brigada del cibercrimen o especialistas computacionales deberían poder dar con el origen de esto y dar, por lo tanto, con los autores, pero a nosotros parece extremadamente grave. Nosotros no queremos de ninguna manera minimizar una cuestión donde se amenaza, no sé si tú viste el video, se amenaza con disparar, con ametrallar, no se va a salvar ninguno, vamos a ir sala por sala. O sea, es demasiado grave esta cuestión
nos parece que hubo una respuesta adecuada hoy día de la alcaldesa, de la propia PDI, que se preocuparon del tema, incluso el propio gobierno, pero esperamos que esa preocupación siga en los días siguientes hasta que se dé con los autores de estas amenazas, porque nos parece que es demasiado grave lo que ocurrió ahí. Mario Aguilar, presidente metropolitano del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Gracias, Matías, por la entrevista. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Chao. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más relevantes de la jornada con Marco Fleming. Hola, Matías. Vamos con las noticias que marcaron la jornada de este lunes y comenzamos por diversos testimonios que se han viralizado en redes sociales de mujeres que acusan haber sido víctimas de acoso, seguimiento y también otro tipo de delitos. Un grupo de estudiantes universitarias decidió agrupar estos relatos y elaborar un mapa que alerta sobre las zonas más inseguras de la capital para las mujeres. Andar todos los días por acá ya es sensación de miedo. No sabes lo que vaya a pasar, no sabes si vas a llegar bien, no sabes si vas a estar segura. Caminar inseguras por la calle es una sensación que probablemente se repite en varias mujeres. Cada vez que me subo al metro tengo una sensación de inseguridad tremenda. Estoy alerta, miro siempre a todas partes con que me estén mirando. Si tengo un hombre al lado, estoy como cautelosa, trato de no tocar las barandas. Creo que ser mujer hoy en día es muy difícil porque estás expuesto a todo. Entonces no sabes lo que vaya a pasar, no sabes si vas a llegar bien. Las niñas andan con esto para defenderse, porque no sé, algo le harás algún daño a alguien que te quiera atacar, o sea, ¿son ellos o somos nosotras? Una sensación de inseguridad que se profundiza en redes sociales, en donde proliferan los testimonios de supuestas víctimas de acoso, persecuciones, entre otros delitos. Junto a un grupo de amigas, Ashley asegura haber sido víctima de un ataque sin darse cuenta. Una amiga se siente mal y empieza como con ganas de vomitar. Y yo, por tocarla, me empecé a sentir mal en el metro. No sentía las piernas y me iba a desmayar y me tuvieron que ir a buscar. Alcancé a llamar a mi mamá, que después no me acuerdo de nada. Desde ese hecho que Ashley toma medidas cada vez que anda en la calle. Y siempre ando con un gas pimienta en la mochila o llavero para defenderme por el mismo miedo que me pase algo. A raíz de relatos como este es que un grupo de alumnas de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica se organizó para reunir los testimonios y poder alertar al resto de las estudiantes. Un tipo me estaba siguiendo, un tipo se sentó al lado mío y como que me tocó con un líquido en la mano, me intentaron pasar un cepillo de dientes o un objeto afuera del metro y tenía algo raro y decían como que se empiezan a sentir mal y muchas que ya de lleno la han intentado secuestrar, o sea, tipos siguiéndola del metro hacia afuera. Como una medida desesperada, intentando cuidarse, decidieron elaborar su propio mapa de seguridad. Advierten de zonas peligrosas donde situaciones de acoso, abuso, robo u otros delitos pasarían con mayor frecuencia. La mayoría de los casos se han reportado en la línea 1 del metro, que recorre casi todo el centro y las partes más importantes. Los sectores donde hay universidades, liceos, colegios. Desde la Policía de Investigaciones aseguran por ahora no tener denuncias oficiales relacionadas a estos casos y desde Metro señalan estar en alerta. Tanto un equipo de civil que está dando rondas al interior de los trenes como con un equipo de fuerza de tarea que está dotado de cámaras corporales y que también están haciendo rondas en las estaciones que nosotros tenemos ubicadas en el barrio universitario, que es donde se han detectado o hemos visto a través de redes sociales la mayor cantidad de denuncias. Metro ha dispuesto el fono 1488 para llamados de emergencia por acoso o situaciones similares que puedan afectar a los pasajeros al interior de vagones o estaciones. Denunciar estos hechos, desde el más mínimo al más grave, es esencial para que policías y autoridades puedan tomar acciones concretas al respecto y evitar que estos testimonios sigan aumentando. Y la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional llegó a acuerdo y se presentaron las indicaciones para elaborar el informe de reemplazo que deberá ser revisado por el Pleno. La propuesta establece un presidencialismo atenuado sin la figura del vicepresidente o ministro de gobierno. También habla de un bicameralismo asimétrico con un Congreso de diputadas y diputados y por otra parte con una Cámara regional, pero no hubo consenso respecto a los partidos políticos y movimientos sociales. Se habla de forma genérica de organizaciones políticas. Escuchemos.
Este es un acuerdo amplio de diferentes sectores. Acá ha habido una mesa transversal que participó gente de la derecha, de la izquierda, independientes, militantes, y estuvimos discutiendo diferentes factores de este sistema, un sistema que es complejo, un sistema que es integral, y creo que logramos ese objetivo. Los principales lineamientos son un presidencialismo atenuado, como habíamos informado, un bicameralismo bien asimétrico, con una Cámara que es el Congreso de Diputadas y Diputados, que representa principalmente a la población de nuestro país, y una segunda Cámara que es la Cámara de las Regiones y representa en igualdad de condiciones a cada una de las regiones. Esto va de la mano del proceso de regionalización que queremos ir implementando a través de esta Constitución. Es un buen pronóstico de lo que es posible hacer en la Convención Constitucional. Vamos a tener una propuesta que está respaldada por colectivos que suman más de 2/3 de los votos. Lo que no se toca realmente, al fin y al cabo, son las listas de independientes programáticas. Desde la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente y en general ex lista del pueblo, eso lo vemos con preocupación. Nos reservamos el derecho respecto al acuerdo a presentar nuestra indicación respecto a listas programáticas e independientes, debido a que creemos que eso fue y gatilla y somos gran parte de lo que fue y nos permite estar en el proceso constituyente, por lo tanto creemos que excluir ese nivel de representación en el sistema político no nos satisface. Por fin se cimenta el fin del Senado como una institución que ha representado un obstáculo muchas veces para la democracia, y en ese sentido estamos muy orgullosas de anunciar que ambos órganos van a ser paritarios y plurinacionales, y que eso significa también ponernos dentro de la vanguardia mundial en términos de igualdad de género. Las firmas para este acuerdo fueron de representantes del colectivo socialista, Frente Amplio, Independientes No Neutrales, la Coordinadora Plurinacional, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y también el Partido Comunista. Vamos también a otros temas. Cuidar el uso de las redes sociales para no adelantar juicios. El gobierno acogió la crítica luego que se conociera un video que reveló que el carabinero que disparó en el contexto de una marcha estudiantil el pasado viernes había sufrido una cobarde agresión segundos antes. Desde el oficialismo se acusó un apresuramiento provocado por mensajes de Twitter. La oposición, por su parte, exigió disculpas del Ejecutivo a Carabineros. He dispuesto a Carabineros de Chile que inicie un sumario interno. Que la labor de resguardo del orden público siempre esté acompañada de la protección de los derechos humanos, de la instrucción de 2 investigaciones. Acciones que surgieron a solo minutos de conocerse que producto de un disparo de un carabinero resultó herido en el tórax un joven de 19 años cuando se desarrollaba una marcha estudiantil. Un sumario se sumó a la investigación judicial, además del anuncio de la visita de 2 ministros de Estado que dejaron el cónclave del gobierno en Viña del Mar para dirigirse a Santiago a conocer su estado de salud. Este video, conocido hace solo horas, reveló que antes del disparo, el carabinero de tránsito protagonista de la acción había sido golpeado por un grupo de jóvenes, por lo que hizo uso de su arma de servicio, lo que el Ministerio Público catalogó como legítima defensa. Este lunes, el discurso del gobierno sumó ese antecedente y por esto se condenó la agresión al uniformado. Nada justifica y no podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías. La responsabilidad de una autoridad, y particularmente estoy hablando de mi caso, es recolectar y recabar toda la información necesaria para poder emitir juicios. Hay veces que, ¿no es cierto?, las redes sociales apresuran a que uno emita un juicio. Apresuramiento provocado por la temperatura de las redes sociales, autocrítica que en el propio bloque de gobierno asumen. Yo creo que si hubo un apresuramiento, aquí quiero hacer una autocrítica. Yo creo que mi sector, me refiero a la izquierda, me refiero al Frente Amplio, me refiero incluso a la gente que me rodea, tiene un problema con Twitter. Si no condenas rápidamente un hecho con lo poca información que tiene, como que viene una sensación de que te conviertes en cómplice. Controversia comentada en el Comité Político de la Moneda, en donde esta autocrítica también fue considerada para evitar posibles errores comunicacionales. Yo creo que se salió, bueno, oportunamente, pero después hubo una reflexión, se conocieron más los hechos y hay, yo creo, un planteamiento autocrítico. Tenemos que tener el espacio para poder tener antecedentes, para poder hacer una declaración que involucre las distintas miradas. Nosotros no queremos heridos, ni heridos de bala, civiles, ni policías heridos, de cuidar
cómo usamos las redes también sociales respecto a esto, ¿ya? Para no adelantar juicios. No me queda claro si hay o no autocrítica por parte del gobierno frente a las primeras declaraciones. Nosotros no adelantamos ningún tipo de juicio al respecto. Una postura con la que discrepó toda la oposición, desde donde exigieron que La Moneda pida disculpas públicas. ¿Tendrán la humildad los ministros de Estado que juzgaron antes de saber para pedirle disculpas a ese carabinero? Este prejuicio en contra de Carabineros nubla su juicio. El funcionario actuó en legítima defensa. Si hay algo que tiene que comenzar a pasar en nuestro país, a defender a carabineros que están en la calle arriesgando su vida por todos nosotros. Que ya no están en el asambleísmo del colegio, de las universidades, que ya no son parlamentarios. Hoy día ustedes están siendo gobierno. La reforma a Carabineros se está trabajando en el Palacio de la Moneda. También diversas modificaciones en los protocolos de las policías. La idea es contar con ellos a la brevedad para enfrentar futuras manifestaciones. El ministro de Agricultura extendió el decreto de emergencia por 3 meses en 231 comunas ubicadas principalmente en la zona central del país, esto por la escasez hídrica. Esteban Valenzuela se reunió con las asociaciones de municipalidades y de municipios rurales. Ambas organizaciones entregaron en el Palacio de la Moneda una carta en la que piden al presidente Boric que declare estado de catástrofe por la falta de agua entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Con esto buscan soluciones concretas y de forma urgente con más recursos. También le solicitaron al ministro Valenzuela una mesa de trabajo interministerial para responder a este problema. Los pronósticos son de que los próximos 3 meses va a continuar esta situación que ya en el presente es dramática tanto para la seguridad hídrica del consumo humano, de la agricultura en general, pero de la pequeña agricultura en particular. Le dejamos una carta al presidente de la República pidiéndole un estado de catástrofe. Y efectivamente el estado de catástrofe lo que implementa y lo que busca es que nos saltemos la burocracia estatal para llegar con soluciones concretas a nuestros vecinos. 2 de la madrugada con 22 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en medianoche y nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Tomamos contacto con Carlos Godoy, que trae las informaciones policiales de este momento. Carlos. Muy buenas noches, Marco. Claro, nos hemos trasladado hasta la comuna de San Bernardo, donde en horas de esta noche se han realizado algunos disturbios. Todo esto en la calle Colón Sur, entre Chacao y Martín de Solís. Disturbios que comenzaron cerca de las 10 de la noche, donde cerca de 40 y 50 encapuchados comenzaron a realizar lanzamiento de elementos contundentes hacia personal de Carabineros. Aquí se encuentra apostada la 62 Comisaría de Carabineros en este lugar y es por esta razón que personal de control de orden público procedió a dispersar a los manifestantes que se encontraban a esa hora en este punto de este lugar. Una gran cantidad de barricadas, como lo pueden ver ustedes en las imágenes. Nosotros estuvimos desde horas de esta noche, desde temprano, desde cerca de las 9 de la noche. Y estos disturbios que yo les comentaba que comenzaron cerca de las 22 horas en lo que es la previa de este denominado Día del Joven Combatiente. Una situación que mantuvo ocupados a los funcionarios de esta comisaría y también a personal de control de orden público, los cuales se dispersaron a estos manifestantes con el lanzamiento de agua a través de los carros lanza agua también que llegaron hasta este lugar. Estos manifestantes realizaron, como yo les comentaba, el lanzamiento de objetos contundentes, iniciaron también el incendio de algunas barricadas, una situación que fue controlada a eso de las 1 de la madrugada, o a esta hora ya reina la paz aquí en la comuna de San Bernardo. Cabe destacar también que fue este lugar, el único lugar donde se realizaron disturbios en lo que es el marco de esta conmemoración del Día del Joven Combatiente. Por lo general, en otras zonas de Santiago también se realizan algunos disturbios y es solamente en este lugar donde se concentraron las manifestaciones en este previa de lo que es el Día del Joven Combatiente. Hasta el momento Carabineros no se ha referido si es que ha habido detenidos, tampoco han realizado
realizado algunas declaraciones, si es que hay carabineros lesionados. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta actualización y la vamos a estar informando en las próximas ediciones de 24 horas. Marcos. Gracias, Carlos, por el informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Internacional. Vamos a noticias del mundo. El Congreso peruano finalmente rechazó la moción de vacancia con la que se buscaba destituir al presidente Pedro Castillo. La propuesta necesitaba 87 votos para aprobarse, pero obtuvo 55 a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Esta es la segunda ocasión en que se intenta destituir a Castillo. La primera no logró iniciar su tramitación debido a que no se acogió en una primera instancia. Entre los argumentos esgrimidos por los firmantes de esta moción está la designación de 10 ministros, al menos 10 ministros que habrían sido cuestionados, y la existencia de un supuesto gabinete en las sombras. Tenemos ya también la reacción por parte del presidente Pedro Castillo a través de Twitter, que dice lo siguiente: saludo, ahí lo tenemos ya en pantalla, que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Llamo a todos a cerrar esta página y trabajar juntos por los grandes desafíos del país. Y cuando son las 2 de la mañana con 33 minutos, cerramos el bloque informativo de medianoche, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Sí, vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y allí revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que en este momento destaca una información del sur de nuestro país, porque se había dicho que en Chile Chico era la primera comuna o ciudad donde ya se dejaba de usar la mascarilla como obligación. Pues la autoridad sanitaria del lugar, la Seremía del ramo de salud, aclara que el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio también en Chile Chico. Más detalles, 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy martes en Santiago. Y tendremos hoy despejado aquí en la capital con una máxima probable de 26 grados, en tanto justamente en la región de Aysén, en Coyhaique, habrá cielo parcial y una máxima probable de 11 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.